próspero, cómo encontrar salud, sanidad, vida provechosa, cómo encontrar todo lo que persiguen los hombres a diario solamente por organizar prioridades. Es tan importante, amados, organizar prioridades, que en este tiempo es una urgencia para cada hombre en la iglesia. Es urgente que lo hagan. Yo puedo y suelo escuchar a veces speakers, coachings no cristianos, hablar acerca de negocios, hablar acerca de administración, y me doy cuenta que la gente en el mundo que tiene estos conceptos del amor propio, del emprendimiento, del progreso, del éxito, tiene mucho más claras las prioridades que los mismos hijos de Dios. A veces vemos en la iglesia hijos de Dios, incluso ministros del Señor, con sus prioridades totalmente invertidas y una vida llena de cargas, de luchas, agobiados, endeudados, enfermos, por sencillamente no tomar las piezas de su vida, ponerlas en orden dentro del orden del reino. Amén. Lo primero que quiero que entiendas con respecto al reino es que el reino no es un lugar solamente, el reino no es un sistema solamente, el reino es una persona. Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: se os ha acercado el reino de los cielos. El reino de Dios para nosotros en esta temporada, en esta dispensación de la gracia, es Jesús en nosotros. Ese reino en nosotros es lo que le da orden a nuestras prioridades. Jesús, revelado por el Espíritu Santo a los hombres, hace que nuestras prioridades cambien. Hace que lo que nosotros veamos como urgente, lo veamos como secundario. Hace que aquellas cosas que para nosotros no eran importantes, hoy sean las más importantes en nuestra vida. Jesús revela al hombre el reino de Dios, el orden del reino de Dios. Y cuando yo voy a ese reino, tengo que identificar cómo Dios empezó a crear el reino. Jesús es el segundo Adán, eso dice la Biblia. Porque el primer Adán que Dios puso sobre la tierra para recrear ese reino falló. El primer Adán, ustedes conocen la historia, falló. Entonces tuvo que poner el Señor, enviar a su hijo, representante del segundo Adán, para en él poder implantar ese reino del Edén, del paraíso que desde el principio el Señor quería darnos, quería entregarnos. Ahora, nos da a entender el Señor inmediatamente que el reino arranca con un hombre, ¿o no? Yo sé que las chicas se van a sentir en este momento ofendidas, pero más adelante les voy a quitar la ofensa, no se preocupen. Pero Dios primero creó a un varón. De tal manera que el reino de Dios y la prioridad del reino de los cielos, de la estructura del reino, está en los hombres. Hoy se celebra un día importante, el Día del Hombre. ¿Okay? Es el único día bíblico realmente, porque es acerca de un personaje de la Biblia que nos representa. El resto de días, lo siento, los celebramos, pero son paganos. Sin embargo, lo hacemos obviamente en un contexto de santificación, de acuerdo a lo que nosotros creemos en la palabra, ¿ok? Pero el hombre fue creado por Dios para que sobre él se estructure este diseño de reino. Por eso Dios no creó a Adán y Eva al tiempo. Y no creó a Adán y a Eva y les dijo: hagan una sociedad, ahora conversen y lleguen a acuerdos a ver cómo le ponen los nombres a los animales. Seguramente hubiera sido una discusión terrible. Eva le hubiera puesto al león Gatito y al gatito Michi. Dios creó al hombre para que el hombre dirigiera este orden, esta administración del reino, esta dirección del reino. Pero en el orden de prioridades de Dios y en muchas iglesias, y ojo, en muchos hogares esto está traspolado, está invertido. Yo veo hogares en los que las mujeres
son las que llevan el liderazgo. De hecho, en la Biblia hay un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel, que es un espíritu muy antiguo que le fue asignado a los matrimonios para invertir el diseño de Dios. Jezabel quería tomar el trono del rey Acab y ser ella la que gobernara, ser ella la que diera direcciones, y ese espíritu ronda y circunda por la iglesia, por las familias, etcétera. Toma posesión a las mujeres. No es que les haga voltear la cabeza y buten babasa por la boca, no. Cuando hablo de toma posesión es que les da un espíritu contrario al espíritu del reino y las hace sentir que ellas tienen que tomar el control, que ellas tienen que tener dirección. Y yo he visto muchas mujeres así. Ahora, ¿por qué Eva pecó? ¿Por qué a una mujer la toma un espíritu de Jezabel? Porque no estaba el hombre allí para defenderla. ¿Estás entendiendo, varón? En segundo lugar, Dios creó a Eva, pero la creó bajo una condición para Adán, para que él no esté solo y para que él cuide de ella. Y también puedan juntamente trabajar en equipo, ella como una ayuda idónea del liderazgo administrativo, sacerdotal que Dios pone sobre el hombre. Este es el diseño de Dios. De tal manera que cuando esto está invertido, todo está en un descontrol. Dios no puede bendecir un hogar donde la mujer sea la que gobierne. Dios no puede bendecir un hogar donde la mujer sea la que tome decisiones, la que tenga el liderazgo, la que primero ore, la que vaya a la iglesia. Dios bendice un hogar dentro del diseño del reino de Dios en el que el hombre sea el sacerdote, el pastor y el líder de ese hogar. Ese hogar Dios lo va a bendecir. Y eso es una prioridad, amados. Es una prioridad dentro del diseño del reino que nosotros como hombres tomemos ese lugar. Es una prioridad dentro del diseño del reino de Dios que las chicas, las mujeres le den también ese lugar a los hombres y que no quieran usurparlo. Pero dentro de ese diseño, en las prioridades, Dios al escoger al hombre, después darle una mujer como ayuda idónea para cuidarla, para protegerla, para sostenerla, para sustentarla, Dios tiene una relación con Adán y le dice a Adán, hablemos, tengamos una relación activa, conozcámonos, construyamos juntos, vivamos una relación activa juntos. Una prioridad para el hombre, amados. Fundamental es tener una relación con el Señor. Si tú no estás rompiendo conexiones, destruyendo estructuras, cambiando horarios, dejando atrás personas, mensajes, por causa de tener un tiempo con Dios, tus prioridades están en desorden. Si tu mañana lo primero no es ir a la presencia del Señor, ese día será un desastre, tus prioridades están en desorden. Si tu prioridad no es proteger, cuidar, respetar, administrar tu relación con Dios, tus prioridades están en desorden y jamás Dios podrá cumplir Mateo 6:33, esa gran bendición de que todas las cosas nos sean dadas sin esfuerzo, sin trabajo, sin mérito, por añadidura. Así que tú tienes hoy que tener como prioridad, en primer lugar, tu relación con Dios. Y tu relación con Dios involucra varias cosas. Tu relación con Dios involucra el tiempo de oración, es una prioridad. Defiéndelo, protégelo por encima de tus hijos, de tu esposa, de la televisión, del WhatsApp, de los clientes, del perro, del gato, del vecino. Si para proteger tu tiempo de oración tienes que hacer como yo, un cuarto, una habitación en tu casa, única, exclusiva, sagrada, cerrada, insonorizada, para que ahí te metas a orar con Dios, hazlo. Hazlo. Le pones un parlantico bien bonito, si quieres lo decoras con velas, con luces, romántico, le pones tus peticiones al frente, hazlo. Es una prioridad. Es darle prioridad a mi relación con Dios. En segundo lugar, mi prioridad debe ser la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la voz de Dios. Y quiero que retrocedamos un poco a la senda antigua, ¿ok? Donde los hombres eran dirigidos
no por lo que decía un profeta, no por lo que decía una persona en un púlpito, no por lo que le decía al oído otro, sino por lo que decía la palabra de Dios a él mismo. Entonces, si para mí no es prioridad lo que la palabra me dice a diario, y le estoy dando prioridad a lo que me dice el médico, a lo que me dice un cliente, a lo que me dicen mis familiares, a lo que me dicen mis amigos, sigo estando en desorden y Dios no puede añadir todas las bendiciones a mi vida. Tienes que tenerle el primer lugar al estudio, a la lectura de la palabra de Dios. A mí me impresiona cómo un seminario como el de Redención, por el cual se han peleado batallas grandísimas, no crea que este seminario se abrió haciendo un clic así y dijimos, hagamos clases. No, este seminario fue duro. De hecho, mi pastor, el pastor Manuel, que fue mi pastor por mucho tiempo, dijo, yo no puedo seguir siendo tu pastor, tú abriste un seminario, ve y pastorea tu seminario y dirige las cosas porque yo tengo el mío. ¿Ves? Y ahí nuestra relación se separó un poco, pero este seminario costó muchísimo para poderse dar, poderse cimentar, poderse fundar. No entiendo cómo las personas no le dan prioridad a un seminario que pueden hacerse virtual, no tiene que ser presencial, a un seminario que puedes mirar las clases en diferido, en otro tiempo, a un seminario que los profesores son impresionantemente gentiles, bondadosos y no son cuchillas, ¿cierto, Harry? Un seminario que no tiene que ver con el liderazgo de una iglesia, sino con la doctrina, la palabra, descentralizado, no habla de ninguna visión de iglesia, no habla de la visión de iglesia de redención, es un seminario 100% bíblico, un seminario que lleva más de 10 años de estar trabajando, de haber entrenado maestros, de habernos preparado nosotros. No entiendo cómo la gente no le da prioridad a algo. Y por ejemplo, algunos ni siquiera tienen 200,000 pesos para pagarlo. Perdónenme que les haga ahí el apretón de tuercas, ¿sí? Pero si tú tienes para pagar una comida, una buena hamburguesa, esas cosas, y no tienes para pagar la prioridad, que es estudiar la palabra de Dios, hay problemas en tu vida acerca de las prioridades graves, profundos. Si tú tienes prioridad para ir al WhatsApp y escuchar todos los mensajes que te manden y leerlos, pero no tienes prioridad para ir a tu Biblia, para ir a tu devocional diario, para tomarla sistemáticamente, para hacer devocionales en la Biblia virtual semanalmente y antes de escuchar cualquier cosa, incluso antes de escuchar tus voces personales, escuchar la palabra de Dios y tomarla como tu dirección, estás en problemas, porque la Biblia es el idioma de Dios. Es la manera como Dios habla. Dios no habla ni, hola, buenos días, mi parcerito, mi pececito, ¿cómo estás, mi perrito? No. Dios habla a través del lenguaje de la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a discernirlo, a hacerle una exégesis correcta, y cuando esas palabras las leemos con prioridad, saltan a nosotros y parece que la Biblia estuviera viva, fuera una persona, nos guiara. Todo el día nos está hablando, nos está ministrando, nos está guiando, porque le dimos el lugar correcto. Prioridades: el hombre como sacerdote, la oración como lo más importante, la lectura de la palabra como la dirección completa y prioritaria de Dios, pero no solo eso, la práctica de esta palabra, ¿no? Porque muchos salimos de nuestro devocional, uy, mi amor, Dios me habló unas cosas tremendas, pero quién sabe cuándo las voy a hacer. O quién sabe para quién será esa palabra. De pronto eso no es para mí. Voy a orar a ver que Dios me muestre para quién es esa palabra. No, esa palabra es para que tú la pongas en práctica. Así que es una prioridad poner en práctica lo que Dios te enseña, lo que Dios te dice cada mañana en tu devocional. Es una prioridad. Y obviamente, ¿cómo pongo yo en práctica esto? A través del servicio. Porque Jesús dijo que la prioridad de Él era ¿qué? Servir. De tal manera que nosotros todo lo que oramos, todo lo que Dios nos habla, todo lo que estudiamos de la palabra, es en virtud de ser siervos. Si no vinimos a servir, no tenemos objeto en la tierra. Es en virtud de
servir en la iglesia, es en virtud de servir en el hogar, es en virtud de servir en mi familia, en mi comunidad, en mi país. Para eso oro, para eso estudio y así lo pongo en práctica, en servicio. ¿Viste cómo, incluso con esto que te acabo de decir, el modelo de oración que muchos llevaban acaba de destruirse? Ese modelo de oración en el cual tú llegabas y llevabas una lista de peticiones delante de Dios y le decías, Señor, oro por esto, 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 y haz esto y cambia esto y dirige esto y Señor, hazme esto y dame. Se acabó. ¿Por qué? Porque lo primero que tú vas a hacer es dejar que Él hable. Buenos días, Señor, habla. ¿Cierto? ¿Qué hace un caballero? Deja hablar primero al Señor, primero las damas, primero el presidente, primero el maestro. Y cuando Dios hable, cuando la palabra te haya hablado, ahí sí tú sabes qué orar. Si la palabra te habla por la mañana y te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿qué vas a hacer con tus peticiones? Señor, gracias porque acabas de responder todas mis peticiones con una sola cosa. Ayúdame a darte prioridad a tu reino en mi vida, Señor. Enséñame a darle prioridad a toda esa estructura. No la conozco, no la sé, no la he practicado, pero quiero hacerlo. El Señor va a responder esa clase de oraciones. Va a actuar en esa clase de oraciones. Porque nosotros no debemos orar como nos parezca. La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir y cómo conviene pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice. Entonces necesitamos orar, pedir como conviene, con humildad. Podemos hacer 1000 oraciones, amados. Y no hay oración que sobre, no me malinterprete. Todas las oraciones son buenas y todas son necesarias. Pero con el tiempo tenemos que volvernos efectivos en la oración y disfrutar el tiempo con Dios. Porque otra prioridad, amados, es meditar en el Señor. No sabe cuántas veces la Biblia dice meditar en Él. Pero nosotros oramos, leemos la palabra, nos paramos, cogemos el Transmilenio y nos desconectamos de Dios. Meditar es tomarnos el tiempo para digerir lo que acaba de pasar en este devocional, lo que acaba de decirme el Señor, lo que tengo que responder a lo que Él acaba de decirme, cómo lo voy a aplicar a mi vida, cómo lo voy a aplicar en mi familia, cómo lo voy a practicar en la iglesia, cómo lo voy a aplicar en todo mi contexto. Eso es meditar. ¿Lo haces? Incluso meditar también es, después de hacerlo, poner eso en un papel. Escribe la visión en tablas, Habacuc 2:2, y todo aquel que la leyere correrá tras ella. Después de tu devocional, de tu oración, de todo, escribe la visión en tablas y dice, Señor, para que no se me olvide lo que tú me has dicho hoy, lo voy a anotar, lo voy a tener como una prioridad para mi día, para mi semana, para mi mes. Gracias, Señor, porque sé qué camino ahora tomar. En segundo lugar de prioridades está indudablemente la familia. Dios puso a Eva. Primero estaba Adán y le puso todo este orden que les estoy hablando de una relación correcta con Dios. Pero en segundo lugar está Eva, que es la familia. Eva representa la familia, la esposa, los hijos. En el caso de los que son solteros, los hermanos, los padres, la iglesia, la familia en Cristo. Dios puso la familia como una prioridad. Así que toda mi estructura devocional de una relación con Dios que integra mi intimidad, el servicio en la iglesia, mi vida de servicio, mi estudio de la palabra, todo eso lo tengo que aplicar en primer lugar en mi familia. En primer lugar. Antes de ir a aplicarlo en la iglesia, antes de ir a aplicarlo en el barrio, antes de ir a aplicarlo en mi trabajo, todo eso que he hecho lo tengo que poner en mi casa. Pero en la casa también hay un orden. Primero fue Eva y después Caín y Abel. Amén. En la casa no es prioritario los hijos. En la casa el primer lugar lo ocupa la esposa, el esposo. La prioridad en un hogar es la esposa. La prioridad en un hogar para la esposa es el esposo. Está por encima de los hijos.
Y para los que son solteros, tranquilos, voy a pasar rápido por acá, pero prepárense para hacer una vida y estructurar una vida de solteros en la cual ustedes se preparen para esto, que es darle prioridad a una persona que ustedes van a conocer. Porque muchos solteros saben que quieren una empleada de servicio, muchos solteros saben que quieren una compañera de viaje, muchos solteros saben que quieren, es que me siento solo, no quiero estar más solos, pero pocos solteros buscan una mujer, ¿ok?, para comprometerse con ella, sacarla adelante, proveerla, protegerla, sustentarla, bendecirla, santificarla. Pocos hombres construyen su vida pensando en una mujer. Pero resulta que Dios le dijo a Adán, construye tu vida pensando en Eva. Tremendo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el reino de Dios y su justicia se trataba de las mujeres? Y eso rompió mis estructuras. Porque yo pensaba que el reino de Dios y su justicia se trataba de los niños de la India, de los niños con hambre en África, de la gente pobre y llevarle alimento. Cuando el Señor me dijo, no, el reino de Dios y mi justicia es tu esposa. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ella. Es la puerta de entrada, es el primer acceso, es el primer filtro, es una prioridad para mí. La puse en tu camino para que la cuides, para que la bendigas, para que la proteges, para que la pastorees, para que yo te pueda bendecir a través de lo que tú haces con ella, para que seas como un Cristo con ella, para prepararla, santificarla, cuidarla, cultivarla, protegerla, sostenerla, entenderla. Puse la mujer para que te entrenes, para que seas como yo. ¿Y viste la distorsión que Satanás ha creado en el mundo? ¿Hasta dónde llevó el valor de la mujer hoy en día? Mujeres acabadas, maltratadas, con sus manos encallecidas, tristes, enfermas, por un hogar donde les tocó ser esclavas, madres, empleadas, anónimas, subvaloradas, heridas, lastimadas. Cuando en el reino de Dios la mujer debe ser honrada. Escucha esto. La primera familia que Dios envió a conquistar la promesa fue la familia de Abraham. Y es una familia ejemplar. Sara le decía a Abraham, mi señor. Pero no porque Sara tuviera temor de Abraham, o porque lo respetara sobremanera, porque Abraham era el Señor de Sara. Porque Sara no era una empleada, Sara no era una cuidadora de hijos, Sara no era una cocinera, Sara era en el reino de Abraham, en la casa de Abraham, una princesa. Y búscame a Sara haciendo oficio, búscame a Sara alimentando niños, cambiando pañales. Búscame a Sara haciendo quehaceres del hogar, rompiéndose la espalda, y no la vas a encontrar. Vas a encontrar una Sara que está junto con Abraham dirigiendo una gran familia. Vas a encontrar una Sara que incluso a Abraham le tiene una criada. Abraham le tenía empleadas a Sara. ¿Has leído la Biblia, perdón? ¿O pasaste por ahí por alto? ¿Sí? Cuando pasaron por alto por Agar y se les olvidó que Agar, ¿sí?, era la empleada que Abraham le había puesto a Sara para que Sara tuviera tiempo para ella, para liderar junto con Abraham, para administrar su hogar. Y saben una cosa, a mí me parece tan inteligente Abraham, y yo he tomado el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Dentro del reino de los cielos, cuando tú le das ese valor a tu mujer, y en el buen sentido, usas ese valor para el beneficio de toda tu estructura familiar, tu mujer va a ser una gran bendición y va a convertirse en lo que realmente dice la Biblia, una ayuda idónea. Yo entendí eso. Y mi esposa
en lugar de ponerla a entrenarla para cocinar, a entrenarla para hacer oficio, a entrenarla para cuidar niños, como hombre de Dios sabio, la entrené para ser mi ayuda idónea en mi llamado de Dios. Y hoy incluso me supera. Puede predicar, va a las naciones, es próspera, la bendicen, aporta para el hogar, no me es carga económica porque incluso a veces se gana más que yo. Pero ¿quién gestó todo eso? Levante la mano. Este hombre que invirtió en ella. Y hoy recibo recompensa. ¿Ok? Y entendí. Ok, Señor, ya sé que tu reino tiene que ver con hacer todo esto y ponerlo por obra en una mujer, en mi esposa. ¿Ok? Igual en el caso de las esposas, no piensen que no les va a ustedes también. También es una prioridad para ustedes el esposo dentro del orden de Dios. Es una prioridad sujetarse, es una prioridad respetar, es una prioridad honrar, es una prioridad tener la estructura del hogar en orden. No estoy diciendo que eso tenga que ver con hacer oficio. Si quieres hacerlo, gloria al Señor que eres hacendosa. Si quieres cocinar, gloria al Señor que eres hacendosa, pero no es tu obligación, es por amor que lo haces. Si tú te casaste con una mujer que no cocine, que no sea hacendosa, que no lave, que no planche, atente a las consecuencias y contrata a una empleada. ¿Por qué no veo a ningún hombre asentando cabeza? Sí, ¿por qué todos están crujiendo los dientes? Entonces, ¿para qué se casaron? ¡Tontos! Si solos podían escoger la que quisieran, no tenían que partir su economía, no tenían que partir su tiempo, no tenían que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Para qué se casaron? Por eso Pablo es el hombre más sabio en la Biblia, porque nunca se casó. Pero el que se casa, dice Pablo, sepa que hallará aflicción en la carne. Porque el hombre que se casa no se casa solamente para obtener el beneficio de una carne, de una compañía, de un alivio, de una ayuda idónea. Se casa para obtener el compromiso y la responsabilidad de una prioridad del reino delante de Dios, constituir una familia dentro del orden de Dios en la cual el hombre es el sacerdote, la esposa es la ayuda idónea que honra ese sacerdote y los hijos son el resultado de ese testimonio. Eso es todo. Por allá lejos están los chinos. De hecho, la Biblia dice de los hijos lo siguiente: herencia del Señor son los hijos. En otras palabras, si yo fuera Dios, te lo hubiera escrito así: herencia mía son tus hijos. ¿Eso qué significa? Que los hijos al final, ¿de quién son? ¿Y tú por qué interpretaste al revés esto? ¿Por qué interpretaste que la herencia que Dios te daba eran tus hijos? ¿No leíste bien? ¿Herencia de quién son? De Él. Tú tienes un niño 10 años, un adolescente 5 años, un sinvergüenza otros 4 años para entregárselo finalmente a un tipo o a una mujer que van a hacer la voluntad de Dios. Dime si es buen negocio los hijos. Pésimo. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Entonces, ¿para qué? ¿Viste que el hombre mismo se busca sus problemas? Pero tenemos hijos, escúchame, no porque queramos tener una muñequita para hacerle trenzas y peinarle. Sí, no es tan bonita mi cachetona. Tenemos hijos porque estamos viviendo dentro del orden del reino que Dios creó para bendecir a Adán, para bendecirnos a nosotros en Cristo, para volver a entrar en ese diseño de reino por la sangre del Hijo de Dios. Así que los hijos también son prioridad. Después de la esposa, los hijos, la educación de los hijos, enseñar a nuestros hijos en el temor y en la palabra de Dios. Los resultados, escúchame, son independientes. Hay hijos buenos, hay hijos malos, pero que tú hagas tu responsabilidad como padre es lo competente. Samuel era un excelente profeta y hombre de Dios y todos sus hijos fueron perversos. Eso nos muestra que herencia de Dios son los hijos. Nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo competente con ellos, como sacerdotes, como una familia ejemplar, tratando a nuestra esposa como quisiéramos que tratara el esposo a nuestra hija.
Eso es lo que hacemos nosotros como padres. Y cuando yo tengo este orden ya claro, Dios empieza a mirar hacia mi casa y a decir, este hombre me está escuchando, este hogar me está llamando, esta familia está buscando mi bendición, mi protección, esta familia está dependiendo de mí, les daré algo más. ¿Ok? Que ahí es donde entra la tercera cosa del orden de prioridades, el trabajo. El trabajo. El trabajo, amados, en bendición, ojo con esto, porque hay trabajo en maldición y trabajo en bendición. Te lo voy a demostrar. Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra, ¿ok? Por el pecado de Adán, por el pecado de Eva, de los dos. Y le dijo, ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente y la tierra te producirá cardos y espinos. Ese es el tipo de trabajo que obtiene un hombre que está bajo maldición. El tipo de trabajo que tiene un hombre que está en bendición es aquel trabajo que no lo hace sudar. Ese es un indicio. Mira, yo sé que a nosotros nos enseñaron que te ganarás el sudor de la frente, que con el esfuerzo harás las cosas, pero eso es un pensamiento humanista y diabólico, porque finalmente es un pensamiento que le quita la honra y la gloria a Dios de habernos bendecido en plenitud con un trabajo que nos haga felices. Para los antiguos sacerdotes hebreos, el sudor, escúchame, el sudor era sinónimo de maldición y por eso usaban trajes internos de lino, calzoncillos de lino, para que el sudor no transpirara a sus vestiduras, porque ellos recordaban la maldición que Dios había puesto sobre la tierra, sobre el hombre, sobre Adán, en la cual había dicho, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que cualquiera que sudara o mostrara que su trabajo le producía demasiado esfuerzo, la gente iba a fijarse en que él estaba en pecado, estaba en maldición. ¿Por qué está sudando? Si se supone que lo que hacemos para Dios en el Señor, con su bendición, es plenitud. Dice la Biblia, llevad mi yugo, que es ligero. Así que cuando estamos en bendición, en plenitud con Dios, nuestro trabajo no nos causa carga, no nos causa estrés, no nos da ganas de salir a las 6, no pensamos en si es lunes o sábado al mediodía. Queremos estar haciendo ese trabajo todos los días. Porque nos apasiona, porque ya no hay cardos espinos, porque ya no nos cuesta sudor, porque no lo hacemos por obligación, por necesidad, por compromiso. Lo hacemos por amor, lo hacemos por el Señor. Y ahí es cuando toma sentido lo que Jesús les dice: haced todas las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis tu pago, tu bendición. Todos nosotros, amados, deberíamos, después de tener esas dos prioridades en orden, tener libertad financiera de ahí en adelante. Cuando me refiero a libertad financiera es que Dios está obligado a esa clase de hombre a bendecirlo, a proveerle económicamente de tal manera que pueda tener tiempo para ser padre, para ser esposo, para servir en la iglesia, para ser sacerdote, para ser ejemplar, para ser testigo. Hace 15 años atrás yo tomé una decisión de mucho riesgo, pero fue una decisión de fe en la que Dios me dijo: si tú vas a vender a tu esposa y a tu hija por un salario en una empresa, vas a estar en maldición y no vas a poder ver mi plenitud. Y con eso no le estoy diciendo no trabajen sin vergüenzas. No, algunos necesitan trabajar. Hay algunos flojos que ya son demasiado espirituales. No, necesitamos servir, necesitamos trabajar. Pero cuando hablo de eso es que los trabajos deben ir en ascenso, en creciente, perfeccionándonos cada día. Si empezaste como yo, cortando pasto en los parques,
supongo que a los 10 años espero verte, por lo menos siendo el dueño de la guadañadora. ¿Están conmigo? Es un proceso el trabajo, es un proceso de crecimiento. Pero el hombre que pone estas dos prioridades como fundamentales en su vida, Dios le va a dar un trabajo, un recurso, una fuente de bendición. Dios le va a dar un maná del cielo que nunca se va a detener. Dios le va a dar agua de una roca que nunca dejará de fluir. Cuando necesite de más le dará codornices. Cuando necesite oro le va a dar el oro de sus enemigos. Cuando necesite vestido lo vestirá si es necesario 40 años en el desierto. Pero el hombre que tiene en su corazón como prioridad a Dios, a su esposa, a su familia, es un hombre que indefectiblemente tiene que ser prosperado por Dios. Y su trabajo empieza a convertirse en su pasión. Y entonces hace 15 años yo trabajaba en una empresa de avisos de publicidad, avisos de neón, y tuve mi propia empresa. Mi esposa trabajaba como esclava en una agencia de diseño gráfico, en una agencia de publicidad, porque entraba a las 8, pero nunca sabíamos la hora en que la libertaban. Decía, ¿ya te quitaron los grilletes? Vamos, eres libre. ¿Cómo tienen las muñecas? Ay, sí, todas hinchadas de cargar el peso de la BlackBerry y los grilletes. Y en ese entonces, cuando el Señor nos llamó y nos dijo, ustedes van a ser pastores, yo le dije a mi esposa, mi cielo, no se puede servir a dos señores. Yo era un loquillo, ahora también lo soy. Y yo le dije, mi amor, no se le puede servir a dos señores, porque a uno amarás o a otro aborrecerás. Le dije, salgámonos del trabajo. ¿Qué tal que Dios haga algo? ¿Qué puede ser lo peor que pase? ¿Que comamos arroz con huevo durante un año? Comimos arroz con huevo durante un año. Eso pasó. Y durante un año pasamos un año de prueba complejísimo, pero fue el año en que más espiritualmente estuvimos fortalecidos en el Señor. Fue el año en el que el Señor nos dio la visión de esta iglesia. Fue el año en el que el Señor nos constituyó como pareja, como familia, como ministerio. Fue el año en el que Dios abrió los ojos para todo lo que se venía de ahí en adelante y comíamos arroz con huevo. Y a veces teníamos que ir a humillárnosle a la suegra, a decirle, suegra, ayúdeme. Y Dios formaba mi carácter. Decía, eso me gusta. Que abras la boca, que pidas ayuda, que te humilles. Estás teniendo mi carácter. Estás aprendiendo a ser humilde, a que nada es por ti, sino a veces por tu suegra. Humildad. Pero bastó un año, amados, para yo entender que cuando pones en el orden de prioridades de Dios tu vida, Dios hace milagros que tú no te alcanzas a imaginar. Al año se abrió una puerta en mi vida de la cual vivimos aproximadamente 10 o 12 años tal vez, y me pagaron mi primer cheque por 2 horas de trabajo. Ahorita todos van a decir, pastor, ¿qué es ese negocio? Me quiero meter ahí. El negocio ya se acabó y no es el narcotráfico ni las pirámides, tranquilo. Recibí mi primer cheque hace 15 años por 3,5 millones de pesos por 2 horas de trabajo dentro de una semana. Era hacer jingles para radio, jingles y cuñas para radio. Yo no sabía que Dios me ha dado un talento tan increíble para hacer canciones para marcas. De hecho, hay una canción que todavía es muy famosa, se la voy a cantar. Dice, compra sin agüero y págalo en febrero, con crédito fácil Codensa, es más fácil comprar todo en la Navidad. Tan, 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 para. Esa la hice yo. Y otras muchas más. Pero entonces yo hacía una canción semanal, un jingle de 30 segundos, 40 segundos, 15 segundos, y me daban mi cheque. Yo decía, ¿qué voy a hacer con el resto del tiempo? Hay una serie que me parecía interesante en esa época, pero no se la recomiendo, se llama Two and a Half Men, en la que Charlie Swan hacía jingles y era muy vago, por lo que tenía mucho tiempo libre todo el tiempo. Dicen que los jingleros son vagos porque hacemos un jingle y ya con eso vivimos todo un mes. Pero efectivamente por un jingle pagaban muy bien en aquella época. Y de eso pudimos vivir bien durante mucho tiempo. Ya no me sudaba de hacerlo, ya no me sentía abrumado, no me estresaba, simplemente me mandaban una cuenta y me parecía tan divertido hacer jingles
que me lo gozaba. Me parecía fantástico. Dios cumplió su promesa. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Parecía que a veces me pagaban por hacer algo que para mí era un juego, representaba un juego. A veces hacer inglés era como tan chistoso, y que me pagaran por eso era todavía más chistoso, más fantástico. Durante muchos años pudimos vivir de eso y pudimos fundar esta iglesia. ¿Ok? Y el Señor hoy todavía se sigue inventando cosas loquísimas para añadir a nosotros todas las cosas, como hace 2 años atrás convertirnos en influencers y hacernos virales en internet y permitirnos construir una economía a partir de ello, a partir de que nuestras mismas prédicas, los mismos mensajes, los 10 mensajes, 20 que he dado aquí, poderlos subir a internet y que te paguen por eso. Dime si eso no es bendición. ¿Ah? Dime si eso no es un tesoro, una fuente. Dime si eso no es el cumplimiento de la promesa de Dios. Añadiré a ti todo. Haz lo mío, yo hago lo mío. Haz tu trabajo, que Dios tiene que hacer el suyo. Pero todo en virtud de una relación con Dios, de una esposa a la cual honro, de una familia, una hija por la cual vivo, de una iglesia que representa mi trabajo, mi visión, mi vida, esperando, como siempre, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Hasta el día de hoy, amados, esa sigue siendo mi vida de fe. No soy un hombre que tenga en la cuenta millones, no tengo millones en la cuenta. No soy un hombre que tenga preparadas mis cesantías, mis ahorros, y con esto no quiero demostrarles y que sean irresponsables, lo estoy haciendo, ¿ok? Ahí voy, pero no espero morirme tan pronto. Pero soy un hombre que en el reino de los cielos, amado, en ese diseño, en ese reino, dentro de esas leyes, dentro de ese banco, es millonario, es muy afortunado, es muy bendecido, porque cada vez que hay un desafío, cada vez que hay una prueba, cada vez que hay una enfermedad, cada vez que nos pasa algo, viene algo a nuestra vida, Dios abre su mano y nos dice: te prometí que todas las cosas te serían añadidas. Amén. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amados, es fantástico esto. Es la bendición más grande, vivir dentro del orden de las prioridades del reino de Dios. Así que varones, mujeres, solteros, yo los invito desde ya a los varones a que pongan en orden sus casas, pongan en orden sus hogares, pongan en orden sus hijos, pongan en orden sus prioridades, pongan en orden el trabajo y en el lugar que compete. Tomen decisiones de riesgo. Si están vendiendo a su esposa y a sus hijos por un salario, sus esposas y sus hijos valen mucho más que eso. Valen la sangre del Cordero de Dios. Así que no vendas por tan poco un sacrificio tan alto como el que Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu esposa y por tus hijos. Dale el valor que se merecen, varón. A la esposa, indudablemente, sea ayuda idónea, sé mansa, respetuosa, humilde, sujeta a esa clase de hombre y a esa clase de proceso, y no te faltará nada. Vas a ser la consentida de papá, la consentida de la casa, la consentida del esposo, la consentida de los hijos, la consentida de la creación. Es que eso es Eva. Cuando tú miras y Dios creó a Eva, le puso 2 responsabilidades nada más: respete y sujétese a su marido, y gózatela. ¿Sí? Como que le dijo en resumen: y pásala bueno. En serio. Pero la mujer se puso cargas en sí misma que no son competentes al diseño del reino de Dios, y se las estableció y dijo: no, yo voy a ser empoderada, voy a ser una luchadora, voy a ser una bichota. Y yo no estoy diciendo que eso no esté bien en las mujeres, estoy diciendo que si eso lo estás haciendo por reemplazar el diseño de Dios, porque no has conseguido un hombre, porque tu esposo es incompetente, estás cometiendo un error, porque estás pasando por encima de lo que Dios ya diseñó. Estás pisoteando algo que Dios preparó para bendecirte a ti. Porque dentro de estas prioridades, la más bendecida, quiero decirle, son las mujeres. Cuando yo leí Efesios 5, todo el capítulo, dije: Señor, me hubieras hecho mujer. Me metí en problemas. Yo es que orgulloso por ser varón, pero ser varón es un desgaste, es un compromiso, es difícil, es mucha responsabilidad, son muchas cosas. Quiero ser una chica.
No, pero sí, yo lo veo objetivamente, digo, las mujeres de verdad que dentro del reino de Dios tienen muchísima más ventaja, amplitud, plenitud, pueden servirle al Señor, pueden ser bivocacionales, pueden emprender, pueden hacer tantas cosas. Sin embargo, el hombre está obligado por decreto, por ley, a ser esposo, a ser sacerdote, a ser padre, a ser proveedor. Y no puede pasar por encima de eso. De tal manera que todo proyecto, sueño, plan, idea que el hombre haga, cree, promueva, va a tener que ir por debajo de todo ese planteamiento y esa estructura. La mujer no. La mujer le puede decir al hombre, mi cielo, voy a ir a estudiar inglés, chao. Bueno, mi amor, no te demores. ¿Cuánto vale? No hay nada en la Biblia que se lo impida. No hay ni un sustento, ni un soporte que le diga que tienes que estar obligada en la casa, estar 24/7 sirviendo como una empleada. Nada. Por eso también, mujeres, sean inteligentes al escoger un hombre. Sean inteligentes, sean virtuosas, sean prudentes. Busquen y escojan un hombre que pueda darle este tipo de prioridades a sus vidas. Busquen y escojan un hombre que no sea narcisista, que no sea ególatra, que su prioridad no sea el mismo, sino un hombre sencillo, que sirva, que quiera tener un hogar, que quiera cuidar hijos, que quiera cumplir el propósito de Dios. No busquen al malo de la película, busquen al noble y al bueno de la película. Siempre va a ser un consejo de papá. Y si ya tienen el malo de la película, oren y que Dios lo rehabilite, porque conmigo lo pudo hacer el Señor. Pero es el deber ser, ¿ok? Para las que están solteras, las que ya están casadas y se casaron con el malo de la película, Dios lo puede hacer. Pero vas a tener que orar, vas a tener que poner tus rodillas delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, pon en orden mi hogar. Vas a tener que ser una guerrera de oración, una intercesora. Pon en orden este hombre, porque el hombre que hay aquí no es porque yo sea realmente muy inteligente, muy sabio, muy noble, muy cristiano. El hombre que hay aquí es porque mi esposa es una mujer que oró sin cesar y sigue orando por mí. Y a veces las mañanas yo me levanto, ¿yo qué hago en esta vida? ¿Por qué estoy metido en esta casa? ¿Por qué soy tierno? Soy detallista. ¡Quítese! Fruto de la oración. Yo siempre le digo a mi esposa, usted me rezó. ¿Cierto que usted me rezó? Que yo no era nada de esto. No era detallista, no era hogareño, no me gustaban los niños, no me gustaba el hogar. Era independiente, ególatra, solo quería vivir en virtud de mi propósito. Y cuando yo voy a ver el hombre que hoy está aquí, desconozco totalmente este personaje. Mi vieja naturaleza lo desconoce. Pero saben una cosa, con el tiempo cada vez me cae mejor. Y terminé la conversación con mi hija diciéndole, Sarita, cuando tú pones prioridades en tu vida bajo el diseño de Dios, ese mundo, esa historia, esa familia cada vez te empieza a gustar más por una razón, porque el hombre fue creado para vivir en el reino de Dios. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando lleguemos a su reino, cuando ascendamos a estar junto a Él, ustedes van a recordar este diseño todos los días de su vida y van a entender por qué Dios nos formó en esta tierra a través de un hogar, a través de un esposo, de una esposa, de unos hijos. Amén. Así que el desafío hoy es, amados, pongamos en orden esas prioridades. Permitamos que Dios nos dé trabajo de bendición. Permitamos que Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos permita vivir del Evangelio. Y con eso no estoy diciendo que te vuelvas un zángano, que le robes el dinero a la gente desde un púlpito. No, Dios lo puede hacer. Conozco cientos de pastores que venden millones de libros. Conozco muchos pastores que su vida ha sido prosperada a través de canales de YouTube. Muchos que no tienen que ir de iglesia en iglesia picoteándole los bolsillos a la gente porque los bendijo de la manera correcta. Tú también puedes hacer eso. Y eso realmente es trabajar y vivir del Evangelio, no vivir de las ovejas, no vivir de la iglesia, no vivir de robar a las personas. Se puede lograr,
También puedes tener un trabajo de bendición con el cual le puedas servir al Señor, puedas honrar la iglesia, puedas enfocarte en tu propósito y pensar que algún día vas a apuntar hacia esa dirección del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que, amados, pongamos hoy en prioridades nuestra vida, amén. Desde ya, si eres soltero, empieza a construirlo, porque muchos solteros dicen, pastor, pero es que ese mensaje es para parejas. No, ese mensaje es para ti, para que como pareja no cometas los errores que estás a punto de ir a cometer. Así que ponte de pie y vamos a orar. Y hoy le vamos a entregar estas prioridades al Señor. Y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que por medio de tu Espíritu Santo me vuelvas al diseño del reino de Dios, Señor. A que por medio de tu sacrificio, Jesucristo, de tu justicia, Señor, podamos volver a tener, Señor, una vida en el orden de tus prioridades, Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo, que mi vida devocional, mi relación contigo, sea una prioridad. Pon en mí esa incomodidad de querer hacer, Señor, de que mi relación contigo sea prioritaria. Pon en mí como una prioridad, Espíritu Santo, la pasión por tu palabra, Señor, por escucharte, bendito Rey. Pon en mí como prioritario, Señor, poner en práctica lo que me dices a diario, a través del servicio, Señor, en la iglesia, en mi hogar, mi familia, con mi esposa, Dios. Hazme un hombre tuyo, hazme una mujer tuya, Señor. Dile, mujer, Señor, yo quiero ser esa ayuda idónea. Pon en orden mi hogar. Pon en orden las prioridades de mi hogar, mujer, órale. Pon en orden, Señor, mi futuro. Yo me entrego a ti como mujer, como hija tuya, como esa Eva que vino al mundo para ser complemento, para ser ayuda idónea, pero para ser bendecida, importante, protegida, soportada y sustentada, Señor. Y te pido que me des este orden del reino sobre mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por hogares en orden, bendito Rey. Por sacerdotes tomando las riendas de su hogar. Por mujeres, Señor, participando del liderazgo y siendo ayuda idónea. Cuidando toda esta estructura, Señor. Velando y orando por todo lo que tú les has dado, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, trabajos de bendición, pero no antes de que estas prioridades estén en orden, Señor. Yo te pido que tú honres a aquellos hombres, aquellas mujeres que están dispuestos a poner estas prioridades en orden. Y en este año, en este mes, Señor, ¿por qué no en esta semana, tú les abras una fuente de bendición, Señor? Trabajos donde ganen mucho más y pierdan mucho menos. Fuentes donde sean enriquecidos para cumplir tu propósito y que esa misma fuente los lleve hacia tu plan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú eres perfecto, eres creativo, Señor. Tú pudiste darles maná del cielo, agua de la roca, Señor, sombra en medio del sol y una columna de humo, de calor, de fuego en medio de los helajes de la noche. ¿Por qué no podrías hacerlo con nosotros, Señor? ¿Por qué no podrías hacerlo con esta iglesia, Dios? ¿Por qué no podrías hacerlo con estas familias? ¿Por qué no podrías hacerlo con nuestras vidas, Señor? Y yo te doy gracias, Padre, porque hay más hombres esta mañana en esta iglesia que mujeres. Y eso es profético, Padre Santo. Nosotros no aceptamos en el nombre de Jesús una iglesia donde las mujeres sean la mayoría. Aceptamos una iglesia donde el hombre tome el sacerdocio y las mujeres puedan venir a este lugar, Señor, a encontrar sustento, soporte, dirección, paz, plenitud, hogar, provisión en este lugar, Señor.
Y si tú las usas como predicadoras, pastoras, profetas, evangelistas, gloria a ti, Señor. También, Dios, les vamos a permitir crecer. Pero hazlo en tu orden, Señor. Hazlo en tu diseño y a tu manera, Señor. Bendecimos esta iglesia, bendecimos los varones de esta casa. Mujer, levante allí sus manos, solo las mujeres, y oremos por los varones de esta casa. Si estás soltera, levanta tus manos y ora por ese hombre donde quiera que esté. Y dile: Señor, yo te pido que a estos hombres, en el nombre de Jesús, les pongas tu carácter, Cristo. Les imprimas tu carácter, Cristo. Les des, Señor, el orden de tus prioridades como una forma de vida, Dios. Te pedimos que sean hombres de valor, hombres de sacerdocio, hombres de liderazgo, hombres de ministerio, hombres esforzados, pero también hombres protectores, hombres cuidadores, hombres sustentadores, Señor. Padre, danos una iglesia llena de hombres de valor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora allí, varón, levante usted sus manos y vamos a orar por las mujeres de esta casa. Padre, como hijos tuyos te pedimos, Señor, que tú sanes y restaures el corazón de cada mujer en esta iglesia, de la que ha sido herida, lastimada, menospreciada, de la que no hemos dejado levantarse, de la que a veces tal vez hemos ignorado, Dios. Restaura el corazón, Señor, de cada Eva en este lugar. Te pedimos, Señor, que aquellas que están solas, que aquellas que no tienen protección, Dios, tú seas su protector en el camino. Que ninguna serpiente los pueda seducir, Señor. Y que ellas puedan anhelar, desear tu diseño sobre sus vidas, Señor. Que ellas deseen ser esas princesas que tú creaste, Señor, para consentirlas, para convertirlas en una ayuda idónea en tu reino, Señor. Llena también de gracia, como lo era María, Señor. Llenas de tu presencia y llenas de ti en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos por las familias, por los hijos, Señor, de esta casa también. Te pedimos familias y hogares, Señor, bajo tu diseño y bajo prioridades de tu reino, Señor. No permitas que se inviertan, no permitas que el diablo venga y destruya las prioridades de cada familia, sino tú, Señor, entrónate en cada hogar como la persona más importante, como el administrador, como el líder, como el papá de ese hogar, Señor, como el rey de nuestra casa. Entrónate en nuestra vida, Señor, y toma el primer lugar hoy. Te lo damos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que este año todas las cosas nos serán añadidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey.